¿Alguna vez has sentido que, sin darte cuenta, te convertiste en el mueble más incómodo de la casa de tu propia hija? Eso me pasó el domingo pasado, cuando fui invitada a la casa de Lorena para lo que se suponía sería una comida familiar llena de alegría y unión. Tenía 67 años, me llamo Francisca, y mientras acomodaba mi rebozo y miraba a mis nietos correr por el patio, comencé a notar que nadie realmente me miraba a los ojos. Mi hija caminaba de un lado a otro preparando la mesa, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sus ojos parecían atravesarme como si no estuviera allí. Mi yerno, Julián, se limitaba a decir frases cortas y a revisar su reloj cada 5 minutos. Incluso los niños, mis nietos adorados, estaban más pendientes de sus tabletas que de su abuela. Todo el ambiente estaba cargado, como cuando una tormenta se avecina y el aire se siente pesado, casi irrespirable. Las conversaciones parecían flotar sobre mí, como si no me pertenecieran. Ellos hablaban sobre el gran viaje que harían pronto, unas vacaciones a Madrid que habían planeado durante meses. Cada detalle los emocionaba, desde el hotel de lujo hasta los sitios turísticos, pero nunca mencionaban mi nombre en esos planes. Solo escuchaba a nosotros y los niños, pero jamás un mamá o una abuela. Intenté varias veces intervenir, ofrecer ayudarles a empacar, compartir recuerdos de cuando fui joven y viajé con su padre, pero mis palabras morían en el aire como si no existieran. Vi a Lorena fruncir los labios al oírme, como si cada frase que salía de mi boca le causara molestia. Fue ahí, sentada en esa mesa grande, rodeada de platos de cerámica y manteles bordados por mis propias manos, que entendí que mi presencia era solo una obligación social para ellos. Ya no era bienvenida como madre, mucho menos como compañera. Mientras se servía la comida, Julián, con voz fingidamente amable, soltó un comentario que me atravesó como un cuchillo. Alguien debería quedarse para cuidar la casa mientras estamos fuera, ¿no creen? Sus palabras retumbaron en mis oídos. Nadie dijo nada. Solo se escuchó el sonido de los cubiertos chocando suavemente contra los platos. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Yo respiré hondo y forcé una sonrisa. No quise armar un escándalo frente a mis nietos. Después del postre, Lorena me tomó del brazo y me llevó discretamente a la cocina. Me habló en voz baja, como si temiera que alguien más escuchara. Mamá, sabemos que para ti un viaje así podría ser cansado. Es mucho avión, muchas caminatas, mejor quédate a descansar. Sí. Su mano sobre la mía era fría, casi mecánica, pero su sonrisa, esa sonrisa, era la misma que usaba cuando quería salirse con la suya de niña. Solo que esta vez no había ternura. Había algo más, una mezcla de lástima y prisa por quitarme de en medio. Regresamos a la sala y ahí todos comenzaron a recoger la mesa. Nadie me pidió ayuda. Nadie me dirigió la palabra. Me sentí invisible. Mientras tanto, escuchaba a Julián y Lorena discutir en voz baja sobre las maletas, los pasaportes, los horarios del vuelo. Me di cuenta de que no había un solo indicio de que mi boleto estuviera considerado en esos planes. Cada conversación confirmaba que yo era una presencia incómoda de la que querían deshacerse antes de subirse al avión. Intenté convencerme de que todo era idea mía, de que estaba exagerando. Tal vez era solo el cansancio o la tristeza que me acompañaba desde que enviudé, pero la sensación en mi pecho era como un nudo que se hacía más y más apretado con cada minuto que pasaba. Y entonces Lorena se me acercó con una sonrisa amplia, tan falsa que me dolió verla. Mamá, ¿por qué no vienes con nosotros al aeropuerto mañana? Así nos despedimos bien y te aseguras de que embarquemos tranquilos. Tú sabes cómo me pongo de nerviosa en los aeropuertos. Acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? Mi hija me estaba dando migajas de cariño y yo, tonta de mí, las tomaba como si fueran un banquete. Me fui esa noche a mi casa con la mente dando vueltas, intentando convencerme de que estaba equivocada, que mi hija me quería y que todo saldría bien. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo me decía que el verdadero viaje que iba a comenzar no sería el que todos hablaban durante la comida. El verdadero viaje sería el mío. Y estaba a punto de descubrirlo. Sentí un escalofrío cuando el taxi frenó frente a la terminal internacional. Era demasiado temprano. El cielo todavía estaba teñido de gris y el aire se sentía tan frío como el silencio que se había instalado en el auto desde que salimos de casa. Me aferré a mi bolso como si se tratara de un salvavidas. Quería decir algo,
cualquier cosa, romper esa atmósfera que me estaba asfixiando. Pero cada vez que abría la boca, Lorena se limitaba a mirar su celular y a sentir distraída. Julián, con su mandíbula apretada, solo decía sí o no cuando ella le preguntaba algo. Entramos al aeropuerto como si fuéramos desconocidos caminando juntos. Lorena avanzaba rápido. Sus tacones resonaban con un ritmo impaciente sobre el piso de mármol. Mis piernas, que ya no eran tan ligeras como antes, trataban de seguir su paso. Julián se ofreció a tomar mi maleta, pero al ver cómo la arrastraba con desdén, preferí llevármela yo misma. Me sentí vieja, diminuta, fuera de lugar en medio de ese torbellino de viajeros y anuncios que se mezclaban como un eco interminable. Al llegar al área de mostradores, Lorena me miró como si acabara de acordarse de mi presencia. «Mamá, siéntate aquí, por favor», dijo con voz dulce y forzada. Me señaló una fila de asientos metálicos junto a un enorme ventanal. La luz gris del amanecer iluminaba el piso, pero no lograba calentar el ambiente. «Vamos a registrar las maletas. Es más rápido si nos dejas hacerlo solos». «En un momentito regresamos», dijo mientras me acomodaba en el asiento como quien coloca un florero en un estante. Me dio un beso en la frente que supo a despedida. Julián apenas me dedicó un breve espérenos antes de desaparecer junto a ella entre la multitud. Me quedé ahí, rodeada de otros pasajeros que esperaban sus vuelos, padres con niños somnolientos, hombres de traje revisando frenéticamente sus agendas, mochileros cargando sueños en la espalda. Miraba a cada rostro como si en alguno de ellos fuera a encontrar una respuesta a lo que pasaba. Intentaba convencerme de que solo era una espera breve. Trataba de calmarme repitiendo en mi mente que en unos minutos aparecerían de nuevo, sonriendo, diciéndome que todo estaba listo y que era hora de ir juntos a la sala de embarque. Pasó la primera media hora, luego una hora completa. Miraba mi reloj, el enorme reloj digital sobre la puerta de embarque, el celular que permanecía silencioso. Ningún mensaje, ninguna llamada. Las voces que anunciaban vuelos se mezclaban con el rugido de las maletas rodando sobre el piso. Cada vez que mencionaban el vuelo a Madrid, mi corazón se detenía un segundo. No podía dejar de mirar hacia el pasillo por donde habían desaparecido. Pero el tiempo seguía avanzando, y ellos no volvían. Después de 2 horas, mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. ¿Y si algo les había pasado? ¿Y si estaban atrapados en alguna fila interminable? Busqué a un guardia de seguridad y le pregunté con voz temblorosa si podía ayudarme a localizarlos. El joven me escuchó con paciencia, tomó sus radios, habló con otros empleados. Pero al ver que nadie respondía, me dio una sonrisa incómoda y me deseó suerte antes de alejarse. Me sentía aún más invisible que antes. Intenté marcar el celular de Lorena. Marcaba y marcaba, pero nadie contestaba. Mandé un mensaje. Otro más. Ninguno leído. Cada segundo que pasaba, el nudo en mi garganta se hacía más grande. Quise creer que era un error, un malentendido, pero una voz muy pequeña, muy fría, empezó a susurrarme en el oído. «Te dejaron. Esto es lo que tanto temías». A las 3 horas de espera, vi familias reunirse, parejas abrazarse, grupos de amigos bromear mientras se dirigían a sus puertas de embarque. Yo solo tenía el asiento duro, la vista fija en un punto imaginario y el miedo creciendo como una mancha de tinta en mi pecho. Pasajeros que habían llegado después que yo ya habían abordado, otros salían corriendo hacia taxis. El aeropuerto cambiaba de ritmo, se llenaba y vaciaba como un pulmón. Pero yo seguía ahí, atrapada en un tiempo que no avanzaba. A las 4 horas, mis manos comenzaron a temblar. Abrí mi bolso para buscar algo que me distrajera y encontré la pequeña foto de Ernesto que siempre llevaba conmigo. Pasé mis dedos sobre su sonrisa en blanco y negro. «¿Qué harías tú ahora?», pregunté en silencio. No me respondió nadie, solo el eco hueco de mi propia respiración. Entonces, una voz suave anunció por el altavoz: «Última llamada para el vuelo 401 con destino a Madrid. Favor de presentarse en la puerta 27». El corazón me dio un vuelco. Quise ponerme de pie, pero mis piernas parecían de piedra. Miré una última vez hacia el pasillo. No vi a Lorena. No vi a Julián. Solo desconocidos con prisa. Me senté de nuevo, y entendí que estaba sola. En ese momento, el celular vibró sobre mis piernas. Un mensaje iluminó la pantalla. «Cuídate, mamá».
2 palabras que me cayeron como un balde de agua helada. Sin un lo siento, sin una explicación, sin una intención de volver por mí. El peor silencio no es el que se escucha, es el que se siente. Cuando leí esas 2 palabras, cuídate, mamá, sentí un hueco en el pecho tan grande que pensé que me iba a desmayar ahí mismo, entre la fila interminable de sillas metálicas y el olor a café recalentado. Miré a mi alrededor, esperando que alguien se diera cuenta de que estaba a punto de romperme, pero todos iban demasiado ocupados con sus maletas, sus boletos, sus propios destinos. Para ellos, yo era solo una señora más, una abuela que se quedó atrás. Guardé el celular en mi bolso con las manos temblorosas. Quería gritar, llorar, llamar a alguien que viniera por mí. ¿Pero a quién? Mi hermana había muerto hacía años. No tenía amigos cercanos. Mis nietos eran demasiado pequeños para entender. Y mis vecinos apenas sabían que existía. Me sentí como un fantasma, presente pero invisible. Lo más humillante fue aceptar que no tenía a nadie a quien recurrir en ese momento. Intenté recomponerme y me acerqué al mostrador de la aerolínea con paso inseguro. Mi voz sonaba rota cuando pregunté por mi hija. Lorena Vargas ya subió al avión. La empleada, una muchacha de no más de 20 años, tecleó algo y luego alzó la vista hacia mí. Sus ojos se llenaron de una compasión que me dolió más que cualquier palabra. Sí, señora. El vuelo 401 ya cerró puertas. Todos los pasajeros han abordado. Me sentí como si me hubieran sacado el aire. Lo supe en ese momento. Lorena no había olvidado nada. Lorena me había dejado. Caminé sin rumbo por el pasillo del aeropuerto, arrastrando mi maleta como si pesara toneladas. Veía las tiendas libres de impuestos, los restaurantes llenos de familias, las pantallas que mostraban destinos que ya no significaban nada para mí. Cada paso retumbaba en mi cabeza como un recordatorio cruel de que había sido abandonada. Me detuve frente a un gran ventanal que daba a las pistas. Vi un avión elevarse en el cielo gris de la mañana, con las luces de navegación parpadeando mientras atravesaba las nubes. ¿Sería ese el avión de Lorena? ¿Estaría ella mirando por la ventanilla, feliz de comenzar sus vacaciones, mientras yo me quedaba aquí, olvidada como un equipaje sin reclamar? El anuncio de un nuevo vuelo me sacó de mi trance. Me di cuenta de que llevaba más de 4 horas en ese aeropuerto, sentada, de pie, caminando en círculos. El cansancio me vencía, pero no había ningún lugar donde ir. La idea de regresar sola a la casa que compartía con Lorena me parecía peor que quedarme en ese asiento para siempre. ¿Cómo volver a un lugar donde ya no era bienvenida? ¿Cómo dormir bajo un techo que me recordaría cada segundo que no me querían cerca? Una señora que barría el piso se detuvo frente a mí. Me miró como si entendiera algo que yo aún no lograba aceptar. ¿Se siente bien, doñita?, preguntó con voz suave. Quise decir que sí, pero la voz se me atoró en la garganta. Solo pude negar con la cabeza. Ella asintió, como si supiera que no había nada que pudiera hacer, y siguió su camino dejando detrás de sí el olor a jabón barato y la sensación de que el mundo seguía girando sin mí. Recordé entonces algo que mi difunto esposo, Ernesto, solía decirme: cuando sientas que nadie te necesita, es cuando más te necesitas a ti misma. Cerré los ojos y repetí esas palabras como un mantra, tratando de encontrar fuerzas en algún rincón de mi alma. No podía quedarme ahí para siempre. Tampoco podía regresar a una casa que ya no era mi hogar. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa que me devolviera el control. Me acerqué a un banco y me senté, esta vez con otra actitud. Revisé mi bolso. Tenía mi identificación, un poco de efectivo que guardaba para emergencias y una tarjeta bancaria que casi no usaba. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. ¿Dónde podría ir? ¿A dónde podría escapar para no convertirme en la víctima que Lorena esperaba que fuera? La respuesta me llegó como un susurro: Puebla. La ciudad donde Ernesto y yo habíamos vivido nuestros primeros años de casados, donde todavía guardaba recuerdos felices que nadie podría arrebatarme. Con el corazón latiendo con más fuerza que en años, me levanté y busqué el mostrador de otra aerolínea. La empleada me preguntó a dónde quería volar. Un boleto a Puebla, por favor. Solo de ida. Al escucharme decirlo en voz alta, sentí que recuperaba un pedazo de mi dignidad. La joven sonrió con amabilidad y comenzó a teclear. Mientras esperaba el boleto, miré de reojo la puerta de embarque 27, por donde mi familia había desaparecido.
Un último vistazo al pasado. Y luego, con un pasaje en la mano y la cabeza en alto, me dirigí a la nueva puerta que marcaba el inicio de mi propio viaje. El momento en que subí al avión rumbo a Puebla fue como si me arrancara una piel vieja y dejara atrás a la mujer que esperaba permiso para existir. Al sentarme junto a la ventanilla, miré las luces del aeropuerto que parpadeaban como luciérnagas tristes. Me pregunté si alguien, en ese instante, se estaría dando cuenta de mi ausencia, si Lorena o Julián tendrían aunque fuera un instante de remordimiento al notar que no estaba donde me habían dejado. Pero lo dudaba. Ellos no conocían la culpa, solo el interés. Mientras el avión despegaba, sentí el zumbido en mi pecho como un recordatorio de que el miedo podía ser combustible si lo usaba para moverme. El cielo se abrió paso entre las nubes y las luces de la Ciudad de México se hicieron cada vez más pequeñas, como si el universo me susurrara que nada de lo que dejaba atrás merecía mi llanto. Cerré los ojos y pensé en Ernesto, en cómo me tomaba la mano cuando estaba asustada, en su voz diciéndome que siempre había un camino, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. El vuelo fue corto, apenas una hora que se sintió como un parpadeo en medio de una vida llena de silencios y resignación. Aterricé en Puebla con el corazón latiendo como tambor y un cosquilleo en las manos, esa mezcla de miedo y emoción que solo se siente cuando sabes que no hay vuelta atrás. Al salir del aeropuerto, el olor a tierra mojada y el aire fresco me golpearon como una bofetada de bienvenida. Era como si la ciudad me reconociera, como si los recuerdos que había enterrado se sacudieran el polvo para acompañarme. Tomé un taxi hacia el centro. El chofer, un hombre con bigote canoso y mirada curiosa, intentó entablar conversación. Primera vez en Puebla, doña. Negué con una pequeña sonrisa. Hace mucho que no venía, pero se siente como volver a casa. No preguntó más, como si entendiera que hay historias que no se comparten con desconocidos. Mientras avanzábamos por las calles adoquinadas, miraba los edificios coloniales, las fachadas de colores, los balcones llenos de flores. Todo me recordaba los días en que Ernesto y yo caminábamos tomados de la mano, soñando con un futuro que ahora parecía de otro siglo. El taxista me dejó frente a una casa vieja convertida en pensión, con una placa que decía Hospedaje La Esperanza. El nombre me hizo sonreír con ironía. Esperanza, justo lo que había perdido y lo que estaba buscando recuperar. Toqué el timbre y una mujer de cabellos blancos y mirada afilada abrió la puerta. —¿Busca cuarto? —preguntó sin rodeos. Asentí. Solo necesito un lugar tranquilo donde quedarme un tiempo. Ella me evaluó de pies a cabeza como quien mide si un mueble cabe en su sala. Soy Rosario. Aquí no se permiten problemas ni escándalos. Si puede pagar puntualmente y respeta la paz de esta casa, es bienvenida. Saqué el poco dinero en efectivo que me quedaba y lo puse sobre su mano, por adelantado. Rosario asintió con aprobación. Pase, le mostraré su habitación. El cuarto era pequeño, con una cama individual cubierta por una colcha de flores desteñida, un ropero que olía a madera vieja y una ventana que daba a un patio lleno de macetas rotas y plantas luchando por sobrevivir. Dejé mi maleta en el suelo y me senté en la cama. El colchón crujió bajo mi peso. Por primera vez en años, me sentí dueña de mi propio espacio. Nadie me miraba con condescendencia. Nadie me decía dónde debía sentarme o cuándo debía callar. Aquí, por pobre que fuera el lugar, era libre. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos se arremolinaban en mi cabeza como una tormenta. Recordé el primer cumpleaños de Lorena, como le preparé un pastel con forma de osito y ella se reía con toda su boquita llena de dientes de leche. Recordé cuando se cayó de la bicicleta y me gritaba mamá entre lágrimas. Recordé también cuando, ya adulta, me pidió dinero por primera vez diciendo que sería solo una ayudita. Cada memoria era una daga que se hundía un poco más. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cuándo dejé de ser madre para convertirme en un estorbo? El sonido de un trueno lejano sacudió la noche. Me acerqué a la ventana y miré las luces de Puebla titilar en la distancia, como promesas de que algo mejor podría existir. Cerré los ojos y me prometí a mí misma que no dejaría que nadie me arrancara esta segunda oportunidad. No volvería a arrodillarme por cariño. No volvería a rogar por un lugar en una vida que no me quería. A la mañana siguiente, el olor a café recién hecho se filtró por la puerta. Salí de mi cuarto y encontré a Rosario en la cocina, removiendo una olla. Me miró sin sorpresa. —¿Dormiste bien?
preguntó con voz grave. Sí, gracias. Necesitaba descansar. Ella me sirvió una taza. Aquí nadie pregunta mucho. Si quieres hablar, habla. Si no, también está bien. Me senté a la mesa de madera con un nudo en la garganta. Aquel gesto simple me conmovió más que cualquier palabra bonita que Lorena me hubiera dicho en los últimos años. Cuando terminé mi café, Rosario me miró con seriedad. Tarde o temprano, los que te dejaron intentarán encontrarte. Eso siempre pasa. La miré con el corazón acelerado. ¿Y qué hago cuando llegue ese momento?, pregunté con un hilo de voz. Rosario tomó un trago de su taza, dejó que el silencio se alargara como un consejo y respondió. Cuando llegue, decide si quiere ser encontrada. No hay sonido más cruel que el de un celular vibrando en la madrugada cuando sabes que nadie debería llamarte. Abrí los ojos con un sobresalto, el corazón latiéndome en el pecho como si quisiera escapar. El aparato parpadeaba sobre la mesita junto a mi cama. La pantalla iluminaba el cuarto oscuro con un solo nombre, Lorena. Lo observé como si fuera un animal venenoso. Durante unos segundos, mi dedo tembló sobre el botón para contestar. Pero al final, lo dejé sonar hasta que el silencio volvió a llenarlo todo como un eco pesado. Me senté en el borde de la cama, el piso frío bajo mis pies descalzos. Afuera, la lluvia repiqueteaba contra el techo de lámina del patio. Cada gota me recordaba que había tomado una decisión que no podía deshacer. ¿Por qué me llamaba ahora? ¿Era remordimiento o simplemente quería saber dónde estaba para arrastrarme de nuevo a su mundo? Me abracé a mí misma, intentando encontrar calor en mi propio cuerpo. Pensé en Rosario durmiendo al otro lado del pasillo, en la forma en que me había dado un café sin juzgarme. Pensé en cómo, por primera vez, nadie me estaba diciendo qué hacer. Cuando amaneció, la lluvia seguía cayendo como un manto gris sobre la ciudad. Bajé a la cocina. Rosario estaba leyendo un periódico viejo con los lentes al borde de la nariz. Me miró y luego al celular en mi mano. No dijo nada. No hizo falta. La simple comprensión en sus ojos me sostuvo en pie. Me preparé un café mientras el aroma llenaba el pequeño espacio como un abrazo. Bebí lento, escuchando el golpeteo constante del agua sobre las tejas y preguntándome si de verdad algún día podría dejar de sentirme rota. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire. El paraguas me protegía apenas de la lluvia que se colaba entre las costuras. Avancé por calles empedradas, mojadas y brillantes, donde los charcos reflejaban las luces opacas de los faroles. Cada paso me ayudaba a aclarar mis pensamientos. Sabía que no podía esconderme para siempre, pero tampoco estaba lista para regresar. Por primera vez entendía que tenía derecho a ese espacio para sanar. Entré a una pequeña cafetería con olor a canela y pan recién horneado. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche. Observé a la gente ir y venir bajo la lluvia, sus paraguas de colores moviéndose como flores arrastradas por el viento. Me sentía fuera del mundo, pero al mismo tiempo más consciente que nunca. La mesera, una joven de sonrisa amable, me preguntó si esperaba a alguien. No, solo a mí misma, respondí con un intento de sonrisa. Fue la primera vez en mucho tiempo que pronuncié esas palabras y sentí que eran verdad. Saqué mi celular para ver las llamadas perdidas. 14. Todas de Lorena. Un mensaje nuevo. Mamá, ¿dónde estás? Contesta. Esto es una locura. No borré el mensaje, pero tampoco respondí. Guardé el teléfono en mi bolso como quien encierra a un demonio en una jaula. Tomé un sorbo de café, caliente y amargo, un recordatorio de que estaba viva, de que todavía podía decidir. Regresé a la pensión cuando el sol empezaba a asomarse tímidamente entre las nubes. Rosario estaba regando las plantas del patio, un ejército de macetas viejas con flores que se empeñaban en sobrevivir. ¿Te sientes mejor?, preguntó sin levantar la vista. Un poco, respondí. Ella asintió. A veces un café y un paseo son suficientes para recordar quién eres. Subí a mi cuarto y puse algo de ropa a secar junto a la ventana. Mientras colgaba mi blusa, mi mirada se perdió en el horizonte gris de Puebla. Me pregunté qué estarían haciendo. Lorena y Julián en ese momento. ¿Habrían llegado ya a Madrid? ¿Estarían disfrutando de su viaje sin pensar en mí? ¿O estarían discutiendo, culpándose mutuamente por haberme dejado atrás? Una parte de mí quería creer que sufrían, que su conciencia no los dejaba dormir. Pero la otra, más realista,
Sabía que para ellos yo solo era un problema que habían decidido desechar. El celular vibró de nuevo, esta vez con un número desconocido. Contesté sin pensarlo. Mamá. Era una voz joven, masculina, que me hizo contener el aliento. ¿Lucas? Pregunté. Era mi nieto mayor, apenas un adolescente. Mamá y papá están muy enojados. Dicen que los abandonaste, pero yo quiero saber si estás bien. Mi corazón se rompió y recompuso en un solo latido. Estoy bien, mi niño. Estoy a salvo, dije con la voz temblorosa pero firme. Él soltó un suspiro. Te extraño, abuela. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de alivio, porque en medio de tanta traición, alguien aún me veía como la persona que soy, no como un estorbo. Yo también te extraño, mi amor, le respondí. Cuídate mucho. Antes de colgar, escuché su voz bajita. Eres la más valiente de todos. Colgué y me quedé abrazando el celular contra mi pecho como si fuera un tesoro. Entonces un pensamiento me atravesó como un rayo. Si Lucas sabía que estaba viva y bien, ¿cuánto faltaría para que Lorena descubriera mi paradero? Miré por la ventana mientras la lluvia se detenía poco a poco, sabiendo que la calma no duraría mucho. El sonido de las ruedas de un taxi frenando frente a la pensión me sobresaltó más que cualquier llamada. Me asomé por la ventana con el corazón latiéndome en los oídos. Era un coche oscuro, del que bajó una figura que reconocí de inmediato, Julián. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo me habían encontrado tan rápido? Mi mente empezó a girar a 1000 por hora. ¿Habría sido Lucas, ingenuo, quien les contó que hablé con él? O tal vez Lorena había rastreado mi celular de algún modo. Sin pensarlo 2 veces, corrí a mi pequeño armario, tomé el bolso donde guardaba mis documentos y mi dinero, y lo aseguré contra mi pecho como si fuera un escudo. Rosario apareció en la puerta de mi cuarto como un espectro. Sus ojos, pequeños pero afilados, se fijaron en los míos. ¿Vinieron por ti?, preguntó con calma, pero con la tensión latiéndole en las sienes. Asentí con un solo movimiento. Ella suspiró y se apartó. Entonces haz lo que tengas que hacer. Esta es tu casa, pero nadie más decide por ti. Esas palabras me llenaron de una fuerza inesperada. Bajé las escaleras despacio, sintiendo el crujir de cada escalón como un tambor marcando el momento más importante de mi vida. Julián estaba en el patio, de pie, su figura alta y su porte rígido contrastando con las paredes descascaradas de la pensión. Vestía ropa cara, como si hubiera venido directo del aeropuerto o de una junta importante. Al verme, su expresión se suavizó apenas, pero sus ojos permanecieron duros. Francisca, dijo como quien pronuncia el nombre de un problema. Por favor, empaca tus cosas. Lorena está muy preocupada. Regresemos a casa. La palabra casa me sonó tan vacía como la última vez que cerré esa puerta detrás de mí. Lo miré fijo, sosteniendo su mirada como no lo había hecho en años. Mi casa es donde soy respetada. Y eso nunca fue con ustedes. Julián suspiró como quien habla con una niña terca. No hagas esto más difícil. Esto no es seguro para ti. Estás confundida. Necesitas ayuda. Sus palabras me encendieron por dentro como gasolina en fuego. ¿Ayuda? ¿Crees que olvidé cómo me dejaron en un aeropuerto como si fuera una maleta vieja? ¿O cómo desaparecieron sin mirar atrás? No necesito que me rescaten. Ustedes necesitan que desaparezca para siempre. ¿No es cierto? Vi cómo su mandíbula se tensaba. Por primera vez, sus ojos parpadearon con incomodidad. Quiso avanzar hacia mí, pero Rosario se interpuso como una sombra. Aquí no se llevan a nadie contra su voluntad, dijo ella con voz grave. Su simple presencia, pequeña pero sólida como un muro, me dio valor. Vete, Julián, dije con voz que resonó más fuerte de lo que esperaba. Dile a Lorena que si quiere hablar, que me busque ella misma y me pida perdón. Y tal vez entonces la escuche. Él respiró hondo y me lanzó una mirada cargada de reproche, como si yo fuera la causa de todos sus problemas. Sin decir más, giró sobre sus talones y se marchó, el portazo del taxi resonando en la calle como un trueno que marcaba el fin de algo. Me quedé allí, temblando de la cabeza a los pies, pero no de miedo, sino de la adrenalina que me recorría. Rosario me tocó suavemente el hombro. A veces sobrevivir es decir que no, murmuró antes de regresar a sus macetas.
Subí a mi cuarto con el corazón aún golpeándome en el pecho. Me senté en la cama, abrí mi bolso y saqué el celular. Lo apagué. Necesitaba silencio, aunque fuera por unas horas. Sabía que esto no había terminado, que Lorena haría lo imposible por encontrarme. Pero por primera vez, la perspectiva de enfrentarla no me hacía sentir pequeña. Al contrario, me sentía fuerte, como si cada rechazo me hubiera templado para este momento. Decidí salir a caminar para despejar mi mente. El aire fresco de Puebla me envolvió como un bálsamo. Las calles estaban llenas de gente comprando en los mercados, niños jugando en las esquinas, ancianos charlando en bancas. Me detuve en un puesto de flores y compré un ramo pequeño de margaritas blancas. Lo llevé conmigo como un recordatorio de que la vida aún podía tener belleza, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Mientras caminaba por el Zócalo, alguien me llamó la atención desde un café cercano. Era un hombre mayor, de cabello canoso y rostro amable, que levantó su taza como saludo. Me tomó un momento reconocerlo. Era el señor Aurelio, un amigo de la juventud de Ernesto, a quien no veía desde hacía más de 20 años. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza, entre la sorpresa y la emoción. «Francisca», preguntó con voz incrédula pero cálida. «Dios mío, eres tú». Nos sentamos a conversar como si el tiempo no hubiera pasado. Me habló de su esposa fallecida, de sus nietos, de cómo la vida le había enseñado que los finales felices no siempre se ven como en los cuentos. Me escuchó en silencio cuando le conté mi historia, sin interrumpir ni juzgar. Sus palabras fueron un bálsamo que me recordó que todavía había personas que podían ver más allá de los errores y las apariencias. Cuando el reloj del café marcó las 8 de la noche, me despedí de Aurelio prometiéndole que volveríamos a vernos pronto. Regresé a la pensión con una sensación de paz que no recordaba haber sentido en años. Pero al abrir la puerta principal, encontré un sobre blanco en el suelo, justo detrás de la puerta. Lo levanté con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en grandes letras, con una caligrafía que conocía demasiado bien. Era de Lorena. Dicen que la tinta puede ser más peligrosa que un cuchillo, y al sostener ese sobre con mi nombre escrito por la mano de mi hija, sentí que estaba a punto de abrir una herida que no sabía si podría cerrar. Subí las escaleras con el corazón en un puño, entré a mi cuarto y me senté al borde de la cama. Me quedé observando el sobre como quien contempla un animal dormido que podría despertar y devorarlo. Afuera, la luna se asomaba entre nubes pesadas y el canto lejano de un mariachi rompía el silencio de la noche. Quise volver a bajar y quemar el sobre en el patio, pero una parte de mí necesitaba leer lo que Lorena tenía que decir. Rasgué el borde del papel con cuidado, como si de eso dependiera que las palabras dentro fueran menos dolorosas. La carta era corta, escrita con prisa y con tinta que se había corrido en algunas partes, como si las lágrimas o la lluvia hubieran manchado el papel. «Mamá», comenzaba, «no entiendo cómo pudiste hacernos esto. Nos dejaste en el peor momento. Todos preguntan por ti, los vecinos, los amigos, me haces quedar como una hija desalmada. ¿No te importa lo que la gente dice? ¿No te importa lo que tus nietos piensan de ti?» Cada palabra era un dardo envenenado dirigido a mi culpa. Se preocupaba más por su reputación que por lo que yo había sentido al quedarme sola en un aeropuerto. La carta seguía: «Estoy dispuesta a perdonarte si vuelves pronto. Julián dice que podemos ayudarte a encontrar un lugar en un asilo donde estarás bien cuidada. Ya no podemos hacerte un espacio en casa con los niños, pero esto es lo mejor para ti. No lo hagas más difícil de lo que ya es». Sentí que la carta se volvía más pesada en mis manos con cada frase. No había ni una sola disculpa, ni una palabra que demostrara arrepentimiento, solo exigencias disfrazadas de preocupación. En ese momento comprendí que Lorena no me buscaba por amor, sino para silenciar el escándalo que mi ausencia provocaba en su cómoda vida. Tomé aire profundamente, me limpié una lágrima solitaria que rodó por mi mejilla y guardé la carta en el cajón de mi mesita. No iba a permitir que esas palabras me dictaran el siguiente paso. Salí al pasillo buscando un poco de aire y encontré a Rosario parada junto a la puerta de su cuarto, como si supiera que necesitaba compañía. «¿Todo bien?», preguntó con voz ronca, sosteniendo una taza humeante de té. Negué suavemente. «Mi hija quiere encerrarme en un asilo para poder seguir con su vida tranquila», confesé con un hilo de voz. Rosario se acercó y puso una mano firme sobre mi hombro. «No dejes que te entierren viva, Francisca.
Tienes derecho a vivir como quieras, no como otros decidan. Sus palabras me estremecieron más que la carta. Volví a mi cuarto y me senté en el suelo, mirando mis cosas desperdigadas, mi bolso, mi ropa sencilla, la foto de Ernesto. Nada de eso valía mucho para otros, pero para mí representaba todo lo que era y había sido. Y comprendí que, aunque mi hija quisiera reducirme a un problema, yo seguía siendo una persona completa, con derecho a decidir. A la mañana siguiente, el sol salió con timidez entre nubes que amenazaban con volver a romperse en lluvia. Me arreglé con cuidado, me peiné frente al espejo y salí a la calle con paso decidido. Caminé hasta un café que Aurelio me había recomendado la tarde anterior. Allí lo encontré, esperándome con un par de tazas ya servidas. «Te ves distinta hoy», comentó al verme. «Más alta, como si hubieras crecido». Le sonreí débilmente. «Me siento distinta». Le mostré la carta. Aurelio la leyó en silencio, con sus ojos llenos de una tristeza contenida. «Francisca», dijo finalmente, «las palabras pueden encadenar, pero también pueden liberar. Es tu elección cuál de las dos cosas permites que hagan contigo». Nos quedamos un rato conversando. Él me contó de su nieta, de cómo a veces la familia duele más que cualquier desconocido. Yo le hablé de mis miedos, de mis ganas de empezar de nuevo. Y por primera vez, decirlo en voz alta me hizo sentir más ligera. Cuando regresé a la pensión, Rosario estaba regando las plantas como cada mañana. Me vio llegar con la cabeza en alto y sonrió apenas. «Eso es, la Francisca que llegó aquí no es la misma que veo hoy». Me quedé un rato ayudándola a quitar las hojas secas de las macetas. Mientras lo hacíamos, escuché un auto detenerse frente a la casa. Me asomé entre las rejas del portón y vi un coche negro con los vidrios polarizados. El conductor no se bajó. Solo se quedó ahí, observando la puerta como un cazador esperando que su presa saliera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Supe que la carta solo había sido el primer paso. Ahora venían por mí. Pero esta vez no pensaba esconderme ni rogar. Estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. El sonido del motor encendido afuera de la pensión me perseguía como un zumbido venenoso en la nuca. Cada vez que me asomaba por la ventana, veía el mismo coche negro estacionado, con los vidrios tan oscuros que ni siquiera podía distinguir si había uno o dos ocupantes. Me sentía como un animal acorralado, pero en lugar de esconderme, algo dentro de mí crecía con cada latido. Era como si la Francisca que siempre había esperado la aprobación de todos hubiera muerto aquella madrugada en el aeropuerto, y en su lugar naciera alguien que no pensaba agachar la cabeza jamás. Durante el desayuno, Rosario notó que mi mirada se desviaba cada pocos minutos hacia la calle. «No vas a vivir con miedo», dijo con voz firme mientras me servía un poco más de café. «Si quieren venir, que vengan, pero que sepan que no está sola». Sus palabras me reconfortaron más que cualquier promesa vacía. Sabía que no tenía una familia que me protegiera, pero había encontrado una amistad que valía más que todo el oro del mundo. Decidí que no pasaría el día encerrada. Salí a caminar por el centro de Puebla con la cabeza en alto, sintiendo el sol tímido calentarme el rostro. Sabía que probablemente me seguían, pero no iba a renunciar a la libertad que tanto me había costado recuperar. Me detuve en un mercado de artesanías. Recorrí los pasillos llenos de colores, olores y risas ajenas. Compré un rebozo nuevo, rojo intenso, como símbolo de mi nueva vida. Al probármelo frente a un espejo, me descubrí sonriendo. No era una sonrisa grande, pero era real. Mientras pagaba, sentí un cosquilleo en la espalda. Giré y vi a un hombre de traje oscuro fingiendo mirar las cerámicas. Nuestros ojos se cruzaron y enseguida bajó la mirada, como un niño sorprendido haciendo travesuras. Salí del mercado sin prisa, como si no me importara, pero mi mente analizaba cada callejón, cada salida. En el fondo sabía que no podía seguir así para siempre, pero tampoco iba a ceder al primer intento de intimidación. Decidí refugiarme un rato en la cafetería donde solía encontrarme con Aurelio. Él ya estaba ahí, como si supiera que lo necesitaba. Al verme entrar, levantó la mano y me saludó con esa calidez que me recordaba a Ernesto. Me senté frente a él y le conté lo del coche, los hombres siguiéndome, la carta de Lorena. Sus ojos se oscurecieron mientras escuchaba. «Francisca», dijo con voz grave, «esto no es solo presión emocional. Quieren quebrarte. Quieren que regreses suplicando».
Asentí en silencio, sintiendo el temblor en mis manos por la mezcla de rabia y miedo. Aurelio sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su chaqueta. Tengo un amigo que trabaja en el juzgado. Si necesitas ayuda legal, si quieres dejar constancia de lo que está pasando, puedo llevarte con él. Nadie tiene derecho a obligarte a nada, Francisca. Lo miré con lágrimas formándose en mis ojos. No eran de tristeza, sino de gratitud. Porque en ese café, frente a un hombre que apenas conocía, me sentí vista y respetada. Regresé a la pensión al atardecer. Rosario me recibió en la puerta con el ceño fruncido. Se fueron hace un par de horas, dijo refiriéndose al coche negro. Pero volverán. Entré a mi cuarto y me senté junto a la ventana, contemplando el cielo que se pintaba de naranja y violeta. Mientras lo hacía, recordé la voz de mi nieto Lucas diciéndome que me admiraba por ser valiente. Esa frase me sostuvo en ese momento como un ancla. El celular vibró en mi bolso. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con cuidado, como si pudiera explotar en mis manos. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. No así. Estoy en Puebla. Dime dónde estás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era Lorena. Sabía que estaba cerca. Sabía que la confrontación era inevitable. Caminé por la habitación como un animal enjaulado, repasando mentalmente cada posibilidad. Huir de nuevo, esconderme o enfrentarla. Cada opción dolía de una forma distinta. Al final, comprendí que si seguía huyendo, nunca terminaría de ser perseguida. Necesitaba cerrar este capítulo con dignidad. Decidí responder el mensaje. Nos vemos mañana en el café junto al mercado. Sola. Si vienes con alguien, me iré. Me quedé viendo el celular mucho tiempo después de enviarlo, con el corazón retumbando en el pecho. Afuera, la ciudad empezaba a calmarse, las luces se encendían y los sonidos del día se apagaban poco a poco. Pero dentro de mí, el ruido era ensordecedor. Sabía que el día siguiente definiría no solo mi presente, sino todo lo que me quedaba de vida. El café junto al mercado olía a pan recién horneado y a miedo. Llegué temprano, demasiado temprano, incapaz de quedarme quieta en mi cuarto mientras el reloj marcaba cada segundo como un martillazo en mi cabeza. Me senté en una mesa junto a la ventana, el corazón golpeándome con fuerza mientras repasaba una y otra vez lo que quería decir. Afuera, la vida seguía. Vendedores gritaban sus ofertas, niños correteaban detrás de las palomas, turistas se maravillaban con la catedral. Pero para mí, todo estaba suspendido. Cada persona que pasaba por la puerta me hacía contener el aliento, esperando ver la silueta de mi hija. A las 10 en punto, la puerta se abrió y la vi. Lorena, impecable como siempre, con su cabello recogido y su bolso caro colgado del brazo, avanzó por el café con paso decidido. Pero sus ojos, cuando me encontraron, revelaban algo que no combinaba con su porte elegante. Estaban cargados de rabia y miedo. Se sentó frente a mí sin saludar. El silencio que se instaló fue tan denso que sentí que me cortaba la respiración. ¿Por qué haces esto, mamá?, soltó al fin, con un tono bajo pero hiriente. ¿Qué ganas alejándote de tu familia? ¿No ves que nos estás destruyendo? La miré en silencio, estudiando cada arruga nueva en su frente, cada tic nervioso en sus manos. La mujer que tenía frente a mí no era la niña que me decía te quiero al despertarse de sus pesadillas, sino alguien que había aprendido a moldear las palabras como cuchillos. Destruyéndolos, repetí con calma. ¿Y quién me destruyó a mí cuando me dejaron en ese aeropuerto sin mirar atrás? Lorena respiró hondo, como conteniéndose. No lo entiendes. Fue un error, un malentendido. Teníamos prisa, los niños estaban inquietos. Julián insistió en que debíamos irnos. Su voz tembló y supe que, al menos por un segundo, la verdad pesaba sobre ella. No fue un error, dije con voz firme. Me viste sentada ahí. Sabías que estaba esperando. Y elegiste irte. Lorena desvió la mirada hacia la ventana. Las lágrimas se asomaron en sus ojos, pero no permití que me confundieran. No iba a dejarme atrapar por un momento de aparente vulnerabilidad. Mamá, necesito que vuelvas. La gente habla. Los niños preguntan por ti. No podemos seguir así. Sus palabras confirmaron lo que temía. No se trataba de amor, sino de apariencias. Mi corazón dolió como una herida abierta, pero al mismo tiempo sentí que la cadena que me había atado toda mi vida comenzaba a oxidarse.
No volveré, Lorena. No necesito tu permiso para existir. No necesito ser la abuela perfecta que espera en silencio a que la visiten. Tengo derecho a vivir mi vida como quiera. Vi cómo su expresión cambiaba de la supuesta preocupación a la frustración más pura. ¿Qué vas a hacer, entonces? ¿Vivir aquí como una vagabunda? ¿Esperar a que te pase algo y nadie te encuentre? Sus palabras eran como bofetadas, pero no me moví. Voy a vivir, Lorena. Voy a respirar sin pedir permiso. Voy a levantarme cada día sin tener que ganarme un lugar en la vida de nadie. El silencio volvió a envolvernos como un manto pesado. Afuera, las campanas de la iglesia marcaron la media hora. Lorena respiró hondo. No puedo obligarte, pero te advierto que esto no va a quedar así. Papá me enseñó a no rendirme nunca. Al mencionar a Ernesto, sentí un escalofrío. Mi difunto esposo era lo único que alguna vez nos había unido, pero ahora su recuerdo estaba siendo usado como arma. Me incliné hacia ella, apoyando las manos sobre la mesa. Tu padre me amó como nadie lo ha hecho, y si estuviera aquí, estaría avergonzado de verte actuar así. No me busques más, Lorena, porque esta será la última vez que me encuentres. Me levanté con el corazón latiéndome con tanta fuerza que creí que se me saldría del pecho. Sentí todas las miradas del café sobre nosotras mientras salía, pero no me importó. Aferré mi bolso mientras caminaba por las calles llenas de vida, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de Lorena, sino de la mujer rota que había sido. Pero cuando llegué a la pensión, encontré a Rosario esperándome en la puerta con el rostro desencajado. Francisca, dijo casi sin aliento. Recibimos una notificación judicial. Están intentando declararte incapaz para tomar tus propias decisiones. El papel en mis manos temblaba más que yo. La notificación judicial estaba redactada con frialdad quirúrgica, como si yo fuera un objeto que necesitaba ser puesto bajo control. Leí cada línea sintiendo como el fuego de la indignación quemaba la tristeza que había cargado por tanto tiempo. Se solicita declarar incapacidad legal por posible deterioro cognitivo y emocional, riesgo para su propia seguridad. Las palabras eran como látigos. Lorena había ido demasiado lejos. No solo quería que volviera, quería encerrarme en una jaula hecha de excusas legales. Pero lo que no sabía era que no estaba sola. Rosario me tomó del brazo cuando terminé de leer. Tienes que responder, Francisca. Si no lo haces, un juez podría decidir por ti. Su voz sonaba tan firme como cuando me ofreció un cuarto el primer día. Me di cuenta de que había encontrado en ella no solo un refugio, sino un pilar. No voy a dejar que me quiten lo único que me pertenece, mi voluntad, dije, sintiendo la decisión brotar de lo más profundo de mi pecho. Esa misma tarde, Aurelio me acompañó a ver a su amigo en el juzgado. Don Ignacio era un abogado jubilado, pero con contactos y un carácter que intimidaba más que cualquier traje caro. Le conté toda mi historia, desde la comida familiar hasta la carta y la vigilancia. Mientras hablaba, me escuchaba con atención, asentía y tomaba notas. Cuando terminé, soltó un bufido. Esto no es amor, es abuso disfrazado de preocupación. Te ayudaré. Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez desde que comenzó mi pesadilla, sentí que podía ganar. Durante los días siguientes, preparamos mi defensa. Don Ignacio me explicó que tenía derecho a demostrar que estaba en pleno uso de mis facultades, que nadie podía arrebatarme la libertad sin pruebas contundentes. Me sometí a un chequeo médico completo. Hablé con un psicólogo que certificó que mi mente estaba tan clara como siempre. Cada documento que reuníamos era un ladrillo más en el muro que construía para protegerme de Lorena. Una mañana, cuando regresaba de firmar unos papeles con don Ignacio, encontré un sobre en la puerta de la pensión. Lo abrí con cuidado. Dentro había una foto mía, tomada en el café donde me reuní con Lorena, acompañada de una nota que decía: «Esto no ha terminado». Me senté en el escalón de la entrada sintiendo un escalofrío, pero enseguida la ira reemplazó al miedo. Ya no iba a vivir escondida ni a huir como una criminal por el simple hecho de querer vivir en paz. El día de la audiencia llegó. Me senté frente al juez con la espalda recta, sosteniendo en mis manos el informe médico que me devolvía la dignidad. Lorena estaba al otro lado de la sala, junto a Julián, ambos con rostros tensos y fríos. El juez repasó cada documento, escuchó a los testigos que don Ignacio había reunido, vecinos, Rosario,
incluso Aurelio, quienes confirmaron mi autonomía y claridad. Mi hija no pudo sostener su mirada en la mía cuando llegó el momento de mi declaración. Señoría, dije con la voz firme, no soy una anciana confundida ni un peligro para mí misma. Lo que soy es una mujer que se cansó de ser tratada como un mueble. No necesito una tutela. Necesito respeto. El silencio en la sala fue tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. El juez se tomó un momento antes de hablar. He revisado las pruebas. No existe motivo alguno para declarar incapacidad. Este caso queda cerrado. Sentí que un peso inmenso se deshacía en mis hombros. Mientras salíamos de la sala, Lorena me alcanzó en el pasillo. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de algo que no supe si era rabia, dolor o miedo. Mamá, empezó, pero levanté la mano y la interrumpí. No me llames así si no sabes lo que significa. Ella bajó la cabeza. Julián la tomó del brazo y se la llevó sin mirar atrás. Al salir al sol, Rosario y Aurelio me esperaban con sonrisas que me hicieron sentir más querida que en toda mi vida reciente. Caminamos juntos por la plaza, con el aire fresco llenándome los pulmones como un recordatorio de que estaba viva y libre. Nos sentamos en un café al aire libre. Pedí un café con leche y un pan dulce. Cada sorbo sabía a victoria. Miré el cielo despejado y comprendí que no había regreso posible. Había cruzado un punto sin retorno y no me arrepentía. La familia que había perdido la sustituí por un círculo pequeño pero verdadero. Al tomar la mano de Rosario sobre la mesa, supe que nunca más estaría sola, porque la soledad no es ausencia de gente, sino de respeto. Y yo había encontrado el mío. La vida no volvería a ser la misma, pero no tenía por qué ser peor. Aprendí que la dignidad no es negociable y que la libertad, una vez conquistada, es el mayor regalo que alguien puede hacerse a sí mismo. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los tejados, supe que ese día no solo había ganado un juicio, sino la certeza de que merecía cada segundo de mi vida.